Gracias, muy buenas noches. Estoy atendiendo una invitación con la cual me sentí en deuda, comprometido por parte de la Fundación Alice y por parte especial de Natacha Lopera, una sobreviviente de un psicópata narcisista. El término psicópata narcisista aún recibe algunas críticas, paradójicamente, de sujetos agresores de su propia pareja, paradójicamente de sujetos que quieren que no se revele la verdad, que no se revele esta situación que a veces se enmascara con un presunto eh, aspecto o situación de violencia intrafamiliar, pero que trasciende mucho más allá. Es toda una agonía, un sufrimiento, una tortura permanente. Es una muerte suspendida a la que el agresor somete a su víctima durante mucho tiempo, años incluso. Hoy quiero hablarles desde mi experticia, desde mi profesión, de lo que es el perfil del uxoricida. Es decir, aquel hombre que termina asesinando a su propia esposa, compañera permanente. Con alguna casuística que tuve la oportunidad de analizar. Eh, pero ¿quién es el que les está hablando? Mi nombre es Belisario Fernando Balbuena Trujillo. Soy psicólogo forense con especialidades en análisis de comportamiento criminal, en poligrafía, en criminología, en victimología, que han sido temas que me han ayudado a comprender no solamente la perspectiva, el modus operandi del agresor, sino también de las víctimas y de las sobrevivientes de el psicópata narcisista. Hoy lamentablemente hablaré de sujetos psicópatas que lograron asesinar a su esposa o compañera permanente o excompañera, que durante una historia y vivencia de lo que se denomina el ciclo de violencia doméstica, es decir, aquella etapa donde hay una acumulación de la tensión, porque estos son sujetos que empiezan a ser psicorrígidos, exigentes con su pareja, y de un momento a otro esa exigencia se empieza a tornar agresiva, no solamente de manera física, sino también psicológica, porque la menosprecia, la subvalora, cosas como las que hacía Joaquín Aldana, un coronel de la policía que llegó a ser comandante de la policía de Ibagué, el comandante operativo, que tenía una esposa, unas hijas. Su esposa Erika Lleneris en algún momento se empieza a cansar de todo este maltrato del ciclo de violencia, de estas etapas de acumulación de tensión, de revelación, donde está la agresión física o psicológica, posteriormente de un perdón falso que ofrece el psicópata. Y digo un perdón y un arrepentimiento falso porque en realidad las sumas del amor del psicópata son iguales a cero. Ese es un sujeto incapaz de amar. No sabe amar. Lo único que sabe es manipular, humillar a los demás, ejercer el poder sobre el otro. Esto es verdaderamente lo que le excita. Dominarlo. Esa es la verdadera intención del psicópata. Tenerlo o tenerla en este caso particular a su servicio. Erika Lleneris en un momento empieza a descubrir la doble vida de su esposo. Muchos de los psicópatas narcisistas tienen esa doble vida relacionada con su sexualidad, relacionada con manejos indebidos en los negocios,
con vínculos con personas al margen de la ley que mantienen de manera oculta, con cosas irregulares que no la aportan al matrimonio, que no la aportan al hogar. Erika Jennery se dio cuenta en el computador de este coronel que iba a ser llamado a curso de general, que sostenía relaciones homosexuales con algunos de sus subalternos. Le descubrió videos explícitos, le descubrió fotografías. Y en ese momento este sujeto estalla, explota, esa acumulación de tensión se revienta y ataca abruptamente a su esposa. Ella en algún momento lo confronta, lo amenaza incluso con revelar eso, esa doble vida que llevaba y que seguramente podía impedirle el ascenso a general. Este tipo la ataca con objeto contundente, después la asesina con arma blanca, la empieza a descuartizar en la propia casa. Había una gran ventaja con este criminal, y es que tenía algo que los perfiladores criminales denominamos conciencia forense. Es decir, conocía aspectos de criminalística que le podían favorecer el no dejar rastro, el no dejar huella. Eso empieza a hacer este criminal. Descuartiza a Erika Jennery con unos cortes muy precisos. Los había aprendido ya en su formación. Le corta los pulpejos dactilares para que no la identifiquen. Le retira los implantes mamarios porque sabía que cada implante mamario es como una huella digital, tiene un código único que está asociado a la identidad de una persona a quien se le coloca el implante. Le retira la dentadura, las piezas dentales, también para evitar ese aspecto de reconocimiento. Le corta la cabeza, el abdomen, todos sus miembros superiores e inferiores. Incluso hay un ataque de ira porque la desfeminiza, es decir, ataca también sus órganos genitales. La mete en bolsas, limpia la escena del crimen con hipoclorito de sodio, una sustancia que aparentemente borra los rastros de sangre y los fluidos de los seres humanos. Limpia la escena, que fue el baño de la casa. Manda llevar los restos en una camioneta de su propiedad y hace que sean arrojados en un lote baldío, a las afueras de Ibagué. Pero con lo que este sujeto no contaba, ya hablándoles del tema de la investigación como tal y cómo se descubre, es que por esa época estaban haciendo la siega de ese lote. Un campesino encuentra las bolsas con los restos, llama a la autoridad, ellos se llevan los restos, hacen una investigación, de tal manera que con un pedazo de pulpejo, porque no pudo borrar la huella completa, logran obtener la identidad de la víctima. Una vez obtienen la identidad de la víctima de ese cadáver, lo vinculan con su esposo porque sabían quién era su esposo. Van a la casa de este criminal, empiezan con algunas técnicas forenses como el luminol a hacer un barrido por la habitación de ellos. No encuentran rastros. En la escalera encuentran algunas manchas pequeñas. Toman la muestra para cotejarla con el ADN de la víctima. Adicionalmente van al baño principal y empiezan a hacer el barrido. No encuentran en ese momento rastros, pero astutamente al investigador del CTI se le ocurre destapar la cañería del lavamanos que había en ese baño, y con el luminol encuentran rasgos biológicos, y esos rastros biológicos los cotejan y corresponden precisamente a la sangre de Erika Jennery, lo que está diciendo que ella fue ultimada ahí en ese sitio, fue desmembrada en ese sitio.
En la camioneta encuentran que le cambiaron la cojinería, en fin, otra serie de cosas que después vinculan y es lo que permite que a este sujeto se le dé una condena ejemplar y que hoy día esté pagando en una penitenciaría el asesinato, el homicidio brutal que cometió contra Erika Generis. Este es el uxoricida, aquel sujeto que termina por una u otra razón, personal, propia, pasional, asesinando a su esposa o compañera permanente. Pero este homicidio no es impulsivo y dentro de esa relación hay unos antecedentes y precedentes de maltrato tanto físico como psicológico que corresponden a ese ciclo de violencia que les acabo de ilustrar. Tenemos lamentablemente muchos más casos. Un concejal en norte de Santander, de apellido Vélez, se había casado con una joven llamada Claudia y tenían aparentemente una buena relación. Sin embargo, los padres, los suegros de este sujeto, los padres de Claudia, no estaban muy convencidos de la honestidad emocional de este sujeto. Un buen día aparece que presuntamente Claudia se quita la vida con un disparo en la cabeza. Y Julio Vélez argumenta que después de una discusión de pareja, ella tomó un arma que él tenía como tenencia y se propinó el disparo. Cuando se entra a hacer la investigación, una investigación en la que logramos participar, el primer perito de la representación de víctima que logra hacer un análisis del cuerpo de Claudia en un procedimiento conocido como necropsia, encuentra que el disparo fue propinado de arriba hacia abajo. Es decir, que el orificio de entrada fue en este sentido y el orificio de salida en este sentido. Algo diferente, lamentablemente, había dicho Medicina Legal al momento de hacer esa necropsia. Argumentó que el disparo había entrado en este sentido y salido en este. Pero al mirar los restos óseos, pues era evidente que el orificio de salida es más grande, de mayor diámetro que el orificio de entrada al momento de un impacto de arma de fuego, en especial con tanta cercanía. Por lo cual se pudo establecer que ella fue ultimada, que ella estaba incluso en una posición, una postura de indefensión al momento en que se le propinó el impacto de bala. Una vez se descubre esto y se argumenta, oh sorpresa, Julio Vélez huye del país, se va por frontera a un país vecino, a Venezuela específicamente, y un par de años después incluso es capturado en Venezuela y hoy día ya condenado por la justicia. Si analizamos el perfil psicológico de este sujeto, vamos a encontrar algo muy similar a lo que se encontraba con Joaquín Aldana, con Samuel Viñas, otro asesino también uxoricida, homicida de su propia esposa, y es esos rasgos de narcisismo, de creerse en sujetos únicos, irrepetibles, a quienes hay que admirar o que necesitan esa admiración, que ven al otro, en este caso a su pareja, como una cosa, como una extensión de sí mismos que está para su servicio, y no alguien a quien se debe proveer amor, cuidado, protección.
Sus hijos vienen a hacer lo mismo, no les importa, por eso no lo respetan y pueden asesinar a su propia esposa en presencia de sus hijos. Esto lo hizo Samuel Piñas, un industrial barranquillero de aparente prestigio y renombre en esta ciudad, de mucho dinero, quien venía de manera sistemática maltratando psicológicamente, emocionalmente, físicamente a su propia esposa, a Clarena. Y un día de celebración, el 1 de enero, este sujeto sube al cuarto, le dice a sus hijas que salgan del cuarto, se queda ahí con su esposa, después de haber tenido una celebración de Año Nuevo. Ella estaba incluso vestida de gala. Recuerdo porque yo vi las fotos de la escena del crimen. Tenía un traje negro, zapatos de tacón, maquillada. Ese sujeto saca su arma de fuego, propina 3 disparos, 2 de los cuales impactan en la cabeza de Clarena y la mata. Después sale del cuarto, hace que llamen a la policía y trata de hacerse pasar como un inimputable. Es decir, alguien que no tuvo conciencia de lo que hizo, que por un trastorno transitorio cometió el crimen. Pero afortunadamente la investigación criminal pudo establecer posteriormente que él había planeado el crimen, que se había autodeterminado, que tenía ya pensado para esa fecha concreta asesinar a su propia esposa. Hoy día Samuel Viñas también está purgando una condena, pero la purga de condenas no revive a las víctimas. Pueden pagar cadena perpetua, esto no las va a revivir. Por el contrario, hay toda una estela de dolor que sufren sus deudos, por lo general sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, la gente que sabía que era una gran persona. Es grande el espectro del daño que hace el psicópata. Muchos, como seguramente se los ha explicado Natasha en varios de sus videos, no llegan al punto de asesinar físicamente a la víctima, pero sí la matan moralmente durante años, sistemáticamente. Y cuando usted no reconoce, como mujer que está viviendo al lado del psicópata narcisista, que está metida en un juego de manipulación, que además no es culpa suya, porque muchos dicen, no, pero es que usted cómo se aguanta ese maltrato y que este tipo la golpee, la humille, y usted lo perdona y vuelve con él. Y algunos incluso, cuando salen estas noticias bastante mediáticas, dicen, pero es que la víctima se lo buscó. No, la víctima no se lo busca. Esto es obra única y exclusivamente del agresor. Él, desde esos rasgos psicopáticos, tiene esa capacidad de manipular, de engañar, de tener y de llevar esa doble vida, de ejercer poder sobre su víctima. Eso es lo que lo hace sentir vivo, lo que lo excita. Porque él no siente amor, no tiene capacidad de sentir amor. Como lo dije anteriormente, ni siquiera es por sus propios hijos. Y por eso, en casos extremos como los que le he narrado el día de hoy, terminan asesinando a su esposa, a su compañera permanente, a su expareja. Tengo otros casos más para ilustrarles. John Jairo Equenique. Este es un muchacho
que mantuvo una relación de pareja con una cartagenera muy hermosa llamada Angélica Gutiérrez Marín. Una relación abusiva, una relación tóxica, que cuando ella se da cuenta de que está metida en ese ciclo de violencia, de manipulación, de relación tóxica, quiere liberarse. Y lo logra momentáneamente. Llega un momento en que ella termina la relación, toma la decisión y trata de ejercer un contacto cero con él. Pero este sujeto la hostiga, la persigue, le pide perdón, le suplica una última oportunidad después de todas las que le ha dado. Y ella no accede a esas oportunidades porque sabe lo que le espera, sabe que el comportamiento es cíclico. Entonces este criminal opta por agredirla con arma blanca, con un machete específicamente, y prenderle fuego, la quema, como una manera de destruirla. Es capturado y un tiempo después en la celda, este sujeto decide quitarse la vida. Se arranca su camisa y con la misma camisa se asfixia mecánicamente, se ahorca. Repito, esa no es la solución, eso no nos va a devolver a la víctima. Eso no va a sanar a los deudos, a los padres de Angélica que aún hoy día la están sufriendo y que seguramente no han superado ese duelo por la pérdida de su hija. Otro de los casos que tuve la oportunidad de conocer de cerca fue el de Giovanni Ceballos y de esta víctima, Vivian Urrego. Ellos tuvieron una unión marital de hecho. Giovanni ya antes había tenido un matrimonio, era divorciado. Establece vínculo con Vivian, con una afinidad porque habían sido compañeros de universidad, porque tenían profesiones similares. Él era ingeniero civil, ella era arquitecto. Se van a vivir juntos, establece una relación. Él consigue un muy buen trabajo en Costa Rica. Ella queda en embarazo. Él se la lleva a vivir a Costa Rica, pero le impide trabajar. Que como ustedes ya saben, y seguramente Natacha lo ha explicado hasta el cansancio, pues el psicópata narcisista busca anular a su pareja impidiéndole que trabaje. Porque es una manera de dominarla, de tenerla dependiente económicamente, de controlar sus tiempos, de controlar sus vínculos sociales. Giovanni logra eso con Vivian, no le permite trabajar en Costa Rica, la empieza a maltratar y a humillar física y psicológicamente. Psicológicamente utiliza incluso términos de la jerga popular costarricense. Lo recuerdo con bastante precisión. Este individuo le decía a Vivian sorompa. Sorompa es un término que en Costa Rica traduce algo así como estúpida, pendeja. Pero este sujeto le decía a Vivian mi sorompita hermosa, para que ustedes dimensionen el doble vínculo de su comunicación, el mensaje vedado que hay dentro de su comunicación aparentemente cariñosa. Vivian se cansa de los maltratos. Hubo incluso un intento de homicidio cuando de una manera irresponsable este tipo conduce con ella en el vehículo a una gran velocidad y trata de lanzarse por un barranco, amenaza con eso. Ella se cansa de eso, hace un insight, es decir, toma conciencia de lo que podría esperarle, toma a su bebé, a su hija, que para esa época tenía 2 años, 2 años y medio, y se devuelve a Colombia. Viene acá a vivir con sus padres,
trata de desaparecerse del mapa literalmente en un contacto cero para este sujeto. Él la sigue hostigando con mails, con el correo. Tuve la oportunidad de analizar varios de los correos que ese sujeto le enviaba, pidiéndole perdón, diciéndole que le disculpara, que a veces él actuaba de esa manera porque ella no lo comprendía, porque ella se lo buscaba, porque ella, en fin, ella, el psicópata narcisista es irresponsable. Significa que es heterónomo, es decir, que la responsabilidad de sus acciones las atribuye a algo externo, a su pareja, a las circunstancias, al otro. No es autónomo, pero cuando se es autónomo uno asume su responsabilidad. Sabe que soy yo mismo por mis demonios, por mi estilo de personalidad, por que no me quiero corregir, por miles de cosas que no se asumen en la autonomía y la responsabilidad. Ese sujeto no lo hacía. Entonces, él viene a Colombia, paga a un investigador privado para que lo ubique a su mujer, a Vivian, la ubica, le llega incluso a la portería del conjunto donde vivía. Ella se sorprende cuando él abruptamente llega allá, le dice incluso al personal de seguridad que no lo dejen ingresar, habla con él tras la reja del conjunto y él le dice que solamente quiere una última oportunidad, que quiere ver a su hija, que extraña a su hija, que él es el papá de esa criatura, que por amor a ella deberían recomponer el hogar, que él viene dispuesto a cambiar, que ha dejado todo en Costa Rica por venir a recuperarla a ella y a su hija. Le pide un último encuentro en un sitio público, que ella inclusive decidiera cuál era ese sitio. Ella habla con su papá porque vivía con sus padres y el papá le dice sí, véase con él entonces en el centro comercial Gran Estación. Lo menciono porque hace parte de la escena del crimen y es de conocimiento público, ustedes lo pueden ver si lo googlean. Se ve en el centro comercial, él lleva un anillo de compromiso, se ven en la zona de comidas, el papá inclusive y la mamá están con la bebé de los dos, lejos, ellos dos se encuentran, pero bajo el campo visual de los papás, por si algo pasaba. Ese sujeto se arrodilla delante de ella, le muestra el anillo y le dice que se quiere casar formalmente con ella, que por favor lo acepte. Ella le dice que no va a aceptar. Se lo argumenta con madurez a través de todo el maltrato del cual ha sido víctima. Pero este sujeto ante la negativa reacciona de manera violenta sacando un cuchillo que ya traía previamente y la apuñala en 22 ocasiones. El papá trata de intervenir para evitar el apuñalamiento de Vivian Urrego. Pero la gente que había en el centro comercial no entendía el contexto y creyeron incluso que el agresor al papá lo cogen a patadas, lo que permitió que este sujeto terminara en su accionar criminal, ultimando a Vivian. Hoy día también está condenado por la justicia, está purgando una pena, pero vuelvo y reitero, esto no va a volver a Vivian, esto no va a sanar la herida psicológica y emocional que ha quedado en esa bebé, que estaba presente en el momento del homicidio, que va a cargar el lastre de que su padre biológico fue el asesino de su mamá, que no va a tener la presencia ni de uno ni del otro. Esta estela de dolor, de trauma, es la que precisamente genera el psicópata narcisista. Esto es
solo una parte de lo que quería compartir con ustedes, atendiendo la invitación de Natacha. Quedo a su servicio. Mi nombre, Belisario Balbuena, psicólogo forense. Me pueden encontrar por redes sociales, por Facebook, por Twitter. Estoy como @belferforense. Soy perito. Trabajo muchos casos de violencia intrafamiliar. Trabajo en especial perfilando agresores de su pareja a fin de evitar que las agresiones escalen a unos puntos, unos niveles como los que les he mencionado el día de hoy. Muchas gracias a la Fundación Alice por la invitación. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.